Imagina despertar cada día con una energía renovada, sintiendo que cada pequeño paso te acerca a una vida más plena y feliz. En este vídeo, te revelaremos cómo la sabiduría budista y la teoría del 1% pueden transformar tu existencia. Descubrirás que no necesitas cambios drásticos para ver resultados, con simples hábitos diarios, podrás cultivar una paz interior y una alegría duradera. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y aprende cómo integrar prácticas sencillas que, con el tiempo, te llevarán a una transformación profunda y significativa. Introducción a la teoría del 1% y su conexión con el budismo. Imagínate que tienes dos caminos frente a ti. Uno es un atajo empinado, lleno de piedras y casi imposible de escalar. El otro es un sendero suave, con una ligera inclinación, casi imperceptible, pero que con el tiempo te lleva al mismo destino. La mayoría intenta el atajo. Se llenan de energía, motivación y arrancan con fuerza, pero después de un rato se cansan y abandonan. Otros, en cambio, eligen el camino más simple, avanzan poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Y al final, llegan mucho más lejos. Esa es la esencia de la teoría del 1%. No se trata de hacer cambios enormes de un día para otro, sino de mejorar un poquito cada día. Solo un 1%. Parece insignificante, pero cuando sumas esas pequeñas mejoras, los resultados son asombrosos. Un pequeño cambio diario, repetido durante un año, te transforma en una versión completamente distinta de ti mismo. El budismo ha entendido esto desde hace siglos. Buda no alcanzó la iluminación de un día para otro. No hubo un instante mágico en el que todo cambió de golpe. Fue un proceso. Un camino. Un recorrido de miles de pequeños pasos que, con el tiempo, lo llevaron a descubrir la verdad sobre la vida y el sufrimiento. Los monjes budistas aplican este principio en todo lo que hacen. No buscan ser perfectos de inmediato. Simplemente se enfocan en mejorar un poco cada día. En cada meditación, en cada acto de compasión, en cada pensamiento. Porque saben que el crecimiento verdadero no es explosivo, sino gradual. Piensa en una planta de bambú. Durante los primeros años, apenas crece unos centímetros. Parece que no pasa nada. Pero debajo de la tierra, sus raíces se están expandiendo, fortaleciendo, preparándose. Y cuando llega el momento, en cuestión de semanas, el bambú crece varios metros. Lo mismo sucede con cualquier cambio en tu vida. Puede que al principio no notes grandes diferencias, pero si sigues avanzando, los resultados terminarán sorprendiéndote. Hay una historia budista que ilustra perfectamente esto. Un discípulo se acercó a su maestro y le preguntó cuánto tiempo tardaría en alcanzar la iluminación si se esforzaba al máximo. El maestro le respondió, 10 años. Entonces, el discípulo, impaciente, preguntó, ¿y si me esfuerzo el doble? ¿Si practico sin descanso, día y noche? El maestro sonrió y le dijo, entonces, 20 años. La impaciencia es el enemigo del crecimiento. Queremos resultados rápidos, queremos ver cambios inmediatos. Pero el budismo nos enseña que el secreto está en la constancia, en la disciplina, en la paciencia. En dar un pequeño paso cada día y confiar en el proceso. Pensemos en alguien que nunca ha meditado. Si intenta hacerlo durante 1 hora el primer día, probablemente se frustre y lo abandone. Pero si empieza con 1 minuto al día y cada semana aumenta un poco el tiempo, en unos meses podrá meditar sin esfuerzo durante largos periodos. Lo mismo sucede con cualquier hábito. Si intentas cambiarlo todo de golpe, te agotarás. Pero si aplicas la teoría del 1%, si mejoras solo un poquito cada día, con el tiempo la transformación será inevitable. Este principio no solo aplica en la meditación o en el crecimiento espiritual. Sirve para cualquier aspecto de la vida. Si quieres ser más paciente, empieza practicando en una sola situación al día. Si quieres mejorar tu alimentación, haz un pequeño cambio en cada comida. Si quieres ser más disciplinado, comprométete con una acción sencilla y repítela hasta que se vuelva parte de ti. Hay un proverbio budista que dice, no importa que tan lento vayas, mientras no te detengas.
La mayoría de la gente se rinde porque siente que avanza demasiado despacio. Pero lo que no entienden es que el progreso, por pequeño que sea, sigue siendo progreso. Imagínate dos barcos que parten del mismo punto en el océano. Uno de ellos cambia su rumbo solo 1 grado, apenas perceptible. Al principio, parece que ambos barcos van en la misma dirección. Pero con el tiempo, el barco que hizo el pequeño ajuste termina en un destino completamente diferente. Lo mismo sucede contigo. Un pequeño cambio en tu rutina, en tu mentalidad, en tu manera de ver la vida, puede parecer insignificante hoy, pero en unos años puede llevarte a un lugar que nunca imaginaste. Así que no te preocupes si el progreso parece lento. No te frustres si no ves resultados inmediatos. Lo importante es seguir avanzando. Día tras día. Paso a paso. Porque en el budismo, como en la vida, el verdadero crecimiento no ocurre en un solo instante. Se construye poco a poco, con cada acción, con cada pensamiento, con cada respiración. Hoy es el mejor momento para empezar. No necesitas hacer un cambio radical. Solo un pequeño ajuste. Un 1%. Y si lo repites todos los días, al final mirarás atrás y te sorprenderás de lo lejos que has llegado. El poder de los pequeños hábitos, semillas de cambio. Imagina que tienes una semilla en la palma de tu mano. Es diminuta, casi insignificante. Si la miras así, parece que no tiene ningún valor. Pero si decides plantarla en la tierra, regarla cada día y darle el sol necesario, con el tiempo se convertirá en un árbol fuerte y frondoso. Lo mismo ocurre con los hábitos. Un pequeño acto, repetido una y otra vez, puede transformar por completo tu vida. Muchas personas creen que para cambiar necesitan hacer algo grande, una transformación radical de la noche a la mañana. Pero el budismo nos enseña que la clave está en las acciones pequeñas, en los hábitos cotidianos, en lo que hacemos de manera constante. No importa que tan simple sea un hábito, si lo repites todos los días, su impacto será enorme. Los monjes budistas entienden esto mejor que nadie. Su vida diaria está estructurada en torno a hábitos que parecen pequeños, pero que con el tiempo generan cambios profundos. Se despiertan temprano, meditan cada mañana, comen con conciencia, practican la gratitud y la compasión. No porque un solo día de práctica los haga iluminados, sino porque saben que la repetición es la clave del crecimiento. Uno de los hábitos más importantes en el budismo es la atención plena, estar presente en cada momento, sin distraerse con el pasado o el futuro. Al principio, puede parecer difícil. Nuestra mente está acostumbrada a divagar, a saltar de un pensamiento a otro. Pero si cada día dedicamos unos minutos a observar nuestra respiración, a sentir el agua al lavar los platos, a escuchar de verdad cuando alguien nos habla, poco a poco la atención plena se vuelve parte de nosotros. Un maestro budista solía decir que la mente es como un campo vacío. Si no sembramos nada en él, crecerán malezas por sí solas. Pero si cada día plantamos semillas de calma, de gratitud, de paciencia, con el tiempo tendremos un jardín hermoso. Un hábito pequeño, repetido con el tiempo, cambia la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Si cada día al despertar agradeces algo en tu vida, después de unas semanas empezarás a notar más cosas por las que estar agradecido. Si cada noche apagas el teléfono 1 hora antes de dormir para leer un libro o meditar, en poco tiempo te sentirás más tranquilo y descansado. Si cada vez que te enfrentas a un problema respiras profundo antes de reaccionar, poco a poco desarrollarás una paciencia que antes no tenías. Las grandes diferencias en la vida no vienen de cambios gigantescos, sino de pequeñas decisiones que repetimos cada día. Un monje no se convierte en sabio de la noche a la mañana. Lo logra porque medita un poco cada día, porque practica la compasión en cada conversación, porque cultiva la paz en cada acción. Hay una historia que ilustra este poder de los hábitos pequeños. Un discípulo le preguntó a su maestro cómo podía volverse más disciplinado. El maestro le dio una taza de té y le pidió que la sostuviera con ambas manos, con total concentración. Durante días, el discípulo repitió este hábito cada vez que tomaba té, hasta que su mente empezó a volverse más enfocada, más presente.
Ese pequeño acto, que parecía insignificante, terminó transformando su manera de vivir. Lo mismo ocurre con cualquier hábito que queramos desarrollar. No necesitas cambiar todo de golpe. Solo necesitas empezar con algo pequeño. Si quieres meditar, hazlo 1 minuto al día. Si quieres mejorar tu alimentación, cambia un solo ingrediente en tu comida. Si quieres ser más paciente, elige un momento al día para practicarlo. Los pequeños hábitos son como gotas de agua cayendo sobre una roca. Al principio, parecen no hacer ninguna diferencia. Pero con el tiempo, moldean la roca, la transforman, la cambian para siempre. Así funciona nuestra mente, nuestra vida, nuestro destino. Si hoy plantas una semilla y la cuidas cada día, en el futuro cosecharás los frutos. No necesitas hacer cambios enormes. Solo necesitas empezar. Un hábito pequeño, un paso diario, una acción consciente. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que esa semilla se ha convertido en un árbol que jamás imaginaste. Atención plena, el arte de vivir el presente. Imagina que estás bebiendo una taza de té caliente. Si no prestas atención, simplemente lo tomas y sigues con tu día. Pero si lo haces con plena conciencia, sientes el calor en tus manos, percibes el aroma, notas el sabor en tu boca y experimentas el momento tal como es. No estás en el pasado, ni en el futuro, solo en el ahora. Eso es la atención plena. Vivimos en un mundo donde nuestra mente siempre está en otro lugar. Estamos comiendo y revisando el teléfono. Caminamos por la calle sin notar el cielo, los árboles, el viento en la piel. Hablamos con alguien mientras pensamos en lo que diremos después. Siempre en piloto automático, sin darnos cuenta de que la vida no sucede en el ayer ni en el mañana, sino en este preciso instante. El budismo enseña que la felicidad no es algo que encontramos en el futuro, sino algo que experimentamos cuando aprendemos a estar presentes. Buda decía que el sufrimiento surge cuando nos aferramos al pasado o nos preocupamos por el futuro. Pero si traemos nuestra mente al momento presente, encontramos paz. En los monasterios, la atención plena es parte de cada acción. Cuando los monjes barren el suelo, no están pensando en otra cosa. Solo barren. Cuando comen, no tienen distracciones. Solo comen. Cuando caminan, sienten cada paso, cada respiración. No porque esas actividades sean especiales, sino porque cada instante de la vida lo es. Thich Nhat Hanh, un maestro budista, decía que la atención plena es como encender una vela en la oscuridad. Nos permite ver con claridad, estar conscientes de lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Y lo mejor es que no necesitamos un monasterio para practicarla. Podemos aplicarla en cualquier momento del día. La próxima vez que comas, hazlo sin distracciones. Siente cada bocado, mastica despacio, disfruta los sabores. Cuando te duches, no pienses en lo que harás después. Siente el agua cayendo sobre tu piel, el sonido de las gotas, la temperatura del agua. Cuando alguien te hable, escucha con atención, sin pensar en qué responderás. La mente tratará de distraerte, saltará de un pensamiento a otro, pero cada vez que te des cuenta, vuelve al presente. Es un entrenamiento, como fortalecer un músculo. Al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve parte de ti. Hay una historia budista que ilustra esto. Un discípulo le preguntó a su maestro cuál era el secreto de la paz interior. El maestro sonrió y respondió: cuando camino, camino. Cuando como, como. Cuando duermo, duermo. El discípulo confundido dijo: pero todos hacemos eso. El maestro negó con la cabeza: no, cuando tú caminas, piensas en otra cosa. Cuando comes, tu mente está en otro lado. Cuando duermes, te preocupas por el mañana. Por eso nunca encuentras paz. La atención plena no es una técnica complicada. Es simplemente vivir de verdad. No dejar que los momentos pasen sin sentirlos. No perderse en la prisa del mundo. No dejar que la vida se nos escape mientras pensamos en el pasado o en el futuro.
Si hoy decides hacer algo con total atención, si hoy dedicas unos minutos a estar realmente presente en lo que haces, habrás dado un paso hacia una vida más plena. Porque la felicidad no está en lo que viene después. Está aquí, en este instante, esperándote para que la descubras. La importancia de la constancia y la paciencia en el proceso de transformación. Imagina que estás en la orilla de un río caudaloso. Quieres cruzarlo, pero la corriente es demasiado fuerte. Intentas construir un puente, pero no tienes las herramientas necesarias. Entonces, alguien te dice que la única forma de cruzar es lanzando pequeñas piedras al agua, una por una, hasta formar un camino estable. Al principio, parece una locura. Una piedra no hace la diferencia. Dos tampoco. Pero si sigues haciéndolo todos los días, llegará un momento en el que habrás creado un sendero firme para cruzar al otro lado. Así funciona cualquier proceso de transformación. No se trata de hacer grandes cambios de golpe, sino de mantener la constancia. La paciencia es la clave. Es la diferencia entre aquellos que alcanzan sus objetivos y aquellos que se rinden antes de tiempo. Y en el budismo, la paciencia y la constancia son vistas como virtudes esenciales para cualquier camino espiritual. Cuando el Buda decidió alcanzar la iluminación, no lo hizo en un solo día. Pasó años meditando, aprendiendo, fallando y volviendo a intentarlo. Sus primeros intentos fueron extremos, ayunó, se sometió a sufrimientos innecesarios, creyendo que el dolor lo llevaría a la sabiduría. Pero con el tiempo comprendió que la iluminación no llega por golpes de suerte ni por esfuerzos desesperados. Llega con la práctica constante, con la disciplina diaria, con la capacidad de seguir adelante sin importar qué tan lento parezca el progreso. Muchas veces, cuando intentamos cambiar algo en nuestra vida, queremos resultados inmediatos. Queremos empezar a meditar y sentir paz total en una semana. Queremos cambiar un hábito y ver los beneficios en unos días. Pero la naturaleza no funciona así. Un árbol no crece en una noche. Una montaña no se forma en un día. Y la transformación personal tampoco ocurre de la noche a la mañana. En los monasterios budistas, los monjes siguen rutinas diarias que parecen sencillas pero que, con el tiempo, generan un cambio profundo. Se levantan temprano, meditan, practican la gratitud, ayudan a otros. No buscan resultados rápidos. Saben que cada día es una pequeña construcción sobre el día anterior. Y si hoy fallan en algo, no se castigan, simplemente vuelven a intentarlo mañana. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo es el concepto de la impermanencia. Todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma con el tiempo. Nada permanece igual. Esto significa que, aunque hoy te sientas atrapado en una situación difícil, con constancia y paciencia, esa situación también cambiará. La vida no es estática. Es un río en constante movimiento. Pero también significa que los cambios positivos toman tiempo en asentarse. Cuando plantamos una semilla, no podemos tirar de sus hojas para que crezca más rápido. Solo podemos regarla, darle sol, protegerla. Y si somos pacientes, un día veremos cómo se convierte en un árbol. Hay una historia budista que ilustra esto. Un joven monje se acercó a su maestro y le dijo que quería alcanzar la iluminación lo más rápido posible. El maestro le dio un cuenco de agua con tierra en el fondo y le pidió que lo agitara con fuerza. ¿Ves cómo el agua está turbia?, le preguntó. El monje asintió. Ahora, déjalo quieto. Pasaron unos minutos y la tierra comenzó a sentarse en el fondo, dejando el agua clara. Así es la mente, dijo el maestro. Si la fuerzas demasiado, solo la llenas de confusión. Pero si tienes paciencia y dejas que las cosas se asienten con el tiempo, la claridad llegará por sí sola. Lo mismo ocurre con cualquier cambio en nuestra vida. Queremos ver resultados inmediatos, pero la transformación verdadera ocurre cuando dejamos que el proceso tome su tiempo. Muchos abandonan sus objetivos porque sienten que avanzan demasiado lento. Piensan que si no ven cambios rápidos, entonces no vale la pena seguir. Pero lo que no se dan cuenta es que cada pequeño esfuerzo cuenta.
Cada día que practicas, aunque sea solo un poco, estás construyendo algo. Aunque no lo notes de inmediato, el progreso está ahí. Piensa en alguien que quiere aprender a tocar un instrumento. Si lo intenta por una semana y luego se rinde porque aún no toca bien, nunca verá resultados. Pero si practica unos minutos cada día, aunque parezca poco, después de un año tocará sin esfuerzo. O alguien que quiere empezar a meditar. Al principio, su mente se distrae constantemente. Siente que no está avanzando. Pero si sigue practicando, sin preocuparse por los resultados inmediatos, un día se dará cuenta de que su mente está más tranquila, más clara. El problema es que muchas veces no somos pacientes con nosotros mismos. Queremos que todo cambie rápido. Nos frustramos si no vemos progreso en pocos días. Pero la paciencia es lo que separa a los que logran un cambio real de los que se quedan atrapados en el mismo lugar. El budismo nos enseña a confiar en el proceso. A no preocuparnos por cuánto falta, sino a enfocarnos en cada pequeño paso que damos. Porque cada paso, por pequeño que sea, nos acerca más a donde queremos estar. Si hoy te sientes estancado, si sientes que tu progreso es demasiado lento, recuerda que cada acción que tomas cuenta. Cada día que practicas, aunque sea un poco, estás construyendo algo valioso. La clave está en la constancia, en la paciencia, en la confianza de que todo lo que siembras hoy, con el tiempo dará fruto. Así que no te detengas. Sigue adelante, sin prisa, pero sin pausa. Porque cada paso que das hoy, es una piedra más en el camino que te llevará a donde siempre has querido estar. Historias inspiradoras de transformación personal. Imagina que estás en un monasterio budista, rodeado de monjes que han dedicado su vida a la meditación y la búsqueda de la paz interior. Cada uno de ellos tiene una historia, un pasado, un motivo que los llevó hasta ahí. Algunos eran personas comunes, atrapadas en el estrés y la ansiedad del mundo moderno. Otros atravesaron dificultades, pérdidas, momentos de oscuridad. Pero todos ellos tienen algo en común, decidieron cambiar, no de golpe, sino poco a poco, con pequeños pasos diarios. Una de las historias más conocidas en el budismo es la de Angulimala, un hombre que pasó de ser un temido asesino a un monje iluminado. Su nombre significa collar de dedos, porque llevaba un rosario hecho con los dedos de sus víctimas. Era temido en todo el reino, y su violencia parecía no tener fin. Un día, Buda decidió enfrentarlo. Caminó por el bosque donde Angulimala atacaba a los viajeros. Cuando el asesino lo vio, corrió tras él con su espada en alto, pero algo extraño ocurrió, por más rápido que corría, Buda seguía caminando tranquilamente y nunca lograba alcanzarlo. Exhausto, Angulimala gritó, «¡Detente!». Y Buda, sin voltear, le respondió, «Yo ya me detuve. Eres tú quien sigue corriendo». Confundido, el asesino le preguntó qué quería decir con eso. Buda explicó que él se había detenido en su camino de violencia y sufrimiento, mientras que Angulimala seguía atrapado en su propia oscuridad. Algo en esas palabras lo golpeó profundamente. En ese momento, soltó su espada, se arrodilló y pidió convertirse en monje. Los habitantes del reino no podían creerlo. «Es imposible que un hombre tan cruel pueda cambiar», decían. Pero Buda sabía que el cambio no es algo instantáneo. Angulimala se dedicó a la meditación, a la compasión, a la práctica diaria de pequeños actos de bondad. No podía borrar su pasado, pero sí podía transformar su presente. Con los años, se convirtió en un monje respetado, un símbolo de que nadie está condenado a ser la misma persona para siempre. No es necesario haber sido un asesino para necesitar un cambio en la vida. Muchas veces, el mayor enemigo no es el mundo exterior, sino nuestra propia mente. La historia de Thich Nhat Hanh, un maestro budista vietnamita, es otro gran ejemplo. Durante la guerra de Vietnam, él vio de cerca la destrucción, el sufrimiento y el miedo. En lugar de huir o llenarse de odio, decidió hacer algo diferente, practicar la compasión en cada momento. Ayudó a víctimas de la guerra, enseñó la meditación a quienes habían perdido todo y llevó la sabiduría budista a Occidente. Él decía que la transformación no ocurre cuando eliminamos el sufrimiento,
sino cuando aprendemos a vivir con él de otra manera. No podemos evitar el dolor, pero sí podemos cambiar nuestra relación con él. Si cada día practicamos la paciencia, la gratitud y la compasión, nuestra vida cambia, aunque los problemas sigan existiendo. Hay muchas personas que han aplicado la teoría del 1% sin siquiera saberlo. Un hombre que decidió levantarse 5 minutos más temprano cada día para meditar, y años después tenía una paz que nunca imaginó. Una mujer que empezó escribiendo una sola línea de gratitud en un cuaderno cada noche, y poco a poco su perspectiva de la vida cambió por completo. El cambio no es un evento repentino. No ocurre en un solo momento. Es un proceso, una acumulación de pequeñas decisiones diarias. Nadie se convierte en monje iluminado en un día. Nadie se vuelve sabio en una sola noche. Pero si hoy decides hacer un pequeño ajuste en tu vida, si hoy decides tomar un solo paso en la dirección correcta, habrás iniciado un camino que con el tiempo te llevará a una transformación que nunca imaginaste. El pasado no define quién eres. Lo que haces hoy, sí. Prácticas diarias para incorporar la teoría del 1% en tu vida. Piensa en el primer rayo de sol que entra por tu ventana en la mañana. Es apenas un hilo de luz, pero si dejas que entre todos los días, con el tiempo iluminará toda la habitación. Así funcionan los pequeños hábitos. No transforman tu vida en un solo instante, pero si los repites cada día, pueden cambiarlo todo. La teoría del 1% no es una idea abstracta. Es algo que puedes aplicar de inmediato, con acciones simples, pero poderosas. No necesitas hacer cambios drásticos ni esperar el momento perfecto. Solo necesitas empezar hoy, con algo pequeño. Una de las prácticas más efectivas que enseñan los monjes budistas es la atención plena en la respiración. Es lo más simple del mundo, pero puede transformar completamente tu manera de vivir. No necesitas meditar durante horas. Basta con detenerte unos segundos, respirar profundo y sentir el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Hazlo al despertar, antes de comer, antes de responder a un mensaje, antes de reaccionar ante algo que te molesta. Si practicas esto cada día, aunque sea unos segundos, notarás cómo tu mente se calma y tu presencia en el momento presente aumenta. Otra práctica poderosa es la gratitud consciente. Al final del día, piensa en una sola cosa por la que estás agradecido. No tiene que ser algo grande. Puede ser el sabor de un té caliente, una conversación con alguien, el aire fresco en la mañana. Anótalo en un cuaderno o simplemente dilo en voz alta. Con el tiempo, tu mente empezará a enfocarse más en lo positivo que en lo negativo. El budismo también nos enseña la importancia de la compasión en la vida cotidiana. Un pequeño gesto de bondad al día, por insignificante que parezca, cambia tu energía y la de los demás. Puede ser una sonrisa a un desconocido, un mensaje sincero a un amigo, un acto de paciencia con alguien que te irrita. Practicar la compasión en pequeñas dosis diarias no solo te hace más feliz, sino que también cambia la manera en que los demás te perciben. Si quieres mejorar tu concentración y reducir la ansiedad, intenta la práctica del caminar consciente. En lugar de caminar con prisa o distraído con el teléfono, enfócate en cada paso. Siente el contacto de tus pies con el suelo, el ritmo de tu respiración, los sonidos a tu alrededor. No importa si solo son unos metros. Lo importante es estar presente. Un monje budista dijo una vez que la clave del cambio no está en hacer grandes esfuerzos por un corto tiempo, sino en hacer pequeños esfuerzos por mucho tiempo. Puedes empezar con algo tan sencillo como repetir en tu mente una frase positiva cada mañana. Algo como: hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad de crecer. Si quieres mejorar en algo, aplica la regla del 1%. ¿Quieres leer más? Empieza con una página al día. ¿Quieres hacer ejercicio? Empieza con 5 minutos. ¿Quieres hablar con más amabilidad? Enfócate en una sola conversación al día. No importa qué tan pequeño sea el cambio, si lo haces cada día, con el tiempo se convertirá en parte de ti. Las personas a veces subestiman el poder de lo pequeño.
Pero la historia está llena de ejemplos de cómo una simple acción repetida puede cambiarlo todo. Un monje que medita 5 minutos diarios, con el tiempo logra una paz profunda. Una persona que escribe una idea cada día, en unos años tiene un libro. Si hoy decides incorporar una sola práctica en tu vida, solo una, ya habrás iniciado un proceso de transformación. No pienses en cuánto falta ni en lo lejos que está el objetivo. Solo concéntrate en dar un paso, en plantar una semilla, en mejorar un 1% hoy. Porque la verdadera transformación no ocurre en un instante. Se construye día a día, con cada pequeña acción, con cada pequeña elección. Y si hoy decides empezar, aunque sea con algo mínimo, ya estás en el camino correcto. Reflexiones finales y próximos pasos en tu camino de crecimiento personal. Imagina que estás de pie al borde de un lago en calma. Tomas una pequeña piedra y la lanzas al agua. Al principio, solo ves el impacto en la superficie, un pequeño punto donde la piedra desaparece. Pero unos segundos después, empiezan a formarse ondas. Primero pequeñas, casi imperceptibles. Luego, se expanden más y más, hasta tocar la orilla. Así es el cambio en la vida. Un pequeño acto, una pequeña decisión, puede parecer insignificante al principio, pero con el tiempo, sus efectos se extienden mucho más de lo que imaginamos. Has llegado al final de este camino, pero en realidad, este es solo el comienzo. La teoría del 1% y la sabiduría budista nos enseñan que no necesitamos cambiar de golpe, que la clave está en las pequeñas acciones diarias, en la constancia y en la paciencia. No importa cuál sea tu meta, vivir con más paz, ser más consciente, mejorar un hábito, todo empieza con un solo paso. Mira hacia atrás. Piensa en todas las veces que intentaste cambiar algo en tu vida y te rendiste porque parecía demasiado difícil. Ahora sabes que no se trata de hacer esfuerzos enormes en poco tiempo, sino de mejorar un poco cada día. Un 1%. Algo tan pequeño que parece insignificante, pero que con el tiempo puede cambiarlo todo. En el budismo, hay un concepto llamado kaizen, que significa mejora continua. No importa cuán lento avances, lo importante es que no te detengas. Puedes empezar hoy mismo. No tienes que esperar un momento perfecto, no necesitas hacer grandes sacrificios. Solo necesitas elegir una acción, una sola, y repetirla mañana, y pasado mañana, y al siguiente día. Tal vez decides respirar con más conciencia al despertar. Tal vez practicas la gratitud antes de dormir. Tal vez te comprometes a hablar con más amabilidad. No importa qué sea, lo único que importa es que lo hagas. Y que lo hagas todos los días. Los monjes budistas saben que la iluminación no es un evento repentino. No es algo que sucede en un solo instante, como un relámpago en la oscuridad. Es un proceso. Es la acumulación de miles de pequeños actos de conciencia, de compasión, de disciplina. Es elegir, una y otra vez, el camino correcto. Si hoy miras tu vida y sientes que hay algo que quieres mejorar, no te abrumes. No pienses en cuánto falta. Solo piensa en el siguiente paso. Un paso. Eso es todo lo que necesitas. Y cuando des ese paso, da el siguiente. Y luego otro. Con el tiempo, mirarás hacia atrás y te sorprenderás de lo lejos que has llegado. El cambio no es una meta, es un camino. Y ese camino empieza aquí, en este momento. Con una decisión. Con una acción. Con una pequeña piedra que cae en el agua y crea ondas que seguirán creciendo, hasta transformar tu vida por completo. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el cambio y la transformación personal. Recuerda que no necesitas hacer grandes esfuerzos de un día para otro. Solo un pequeño paso, una acción diaria, un 1% de mejora constante. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre crecimiento personal y sabiduría budista, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué pequeño cambio vas a empezar a aplicar hoy en tu vida? Tu camino hacia una vida más plena y consciente comienza ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.